Buscas silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos disponemos a entrar en tu presencia, en tu salvación. Ponemos toda nuestra vida en las tuyas. Guía nuestros pasos y abre nuestro oído para escucharte a ti que nos redimes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sean bienvenidos a este espacio de encuentro, de formación. Y hoy estaremos en una meditación del Salmo 11, entre paréntesis 10, que se titula El Señor es justo y ama la justicia. En el Señor me refugio. ¿Por qué me dicen? Escapa al monte como un pájaro. Porque los malvados ya tensan el arco y ajusta la flecha a la cuerda para disparar en la sombra contra los hombres rectos. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a honrados y a malvados y aborrece al que ama la violencia. Enviará sobre los malvados ciclones, fuego y azufre. Un viento huracanado les tocará en suerte, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nos vamos a tomar un tiempecillo para leer el texto de nuevo, para intentar descubrir imágenes, estructura, sentimientos y todo lo que este texto pues nos invite a encontrar en él. Hagamos una introducción al género y al contexto. Es un salmo de confianza individual. Es uno de los más breves y concentrados del salterio. Apenas, como ustedes lo pueden notar, tiene 7 versículos, pero encierra una profunda propuesta espiritual que nos hace, o de algún modo quiere suscitar en nosotros, una confianza individual. No es una súplica que pide la intervención de Dios, ni un himno que celebra sus obras. Es una profesión de fe pronunciada en medio del peligro. El orante ya confía. El salmo expresa y articula esa confianza frente a quienes lo cuestionan. Su relación con los salmos anteriores es especialmente significativa. El Salmo 10 preguntaba, ¿por qué te quedas lejos? Y describía la aparente impunidad del malvado. El Salmo 11 responde no con una explicación del sufrimiento, sino con una profesión de fe que desplaza progresivamente la mirada del orante. Frente al miedo que contempla las flechas disparadas en la oscuridad y el derrumbe de los cimientos, el salmista levanta los ojos hacia el templo,
Descubre el trono del Señor en el cielo y culmina contemplando el rostro de Dios. El Señor no está lejos. Dios reina, observa, examina y sostiene al justo. El itinerario del Salmo consiste precisamente en pasar de la lógica del miedo a la lógica de la confianza. ¿Cuál es el trasfondo de este Salmo? El asilo sagrado, que ya hemos hablado en otros salmos sobre este. ¿Qué es? Que un inocente perseguido acude al templo en busca de un refugio de la protección divina. El Salmo nos propone un diálogo entre dos voces. El Salmo está articulado como el encuentro de voces que muchos lectores no perciben a primera vista, porque el texto en castellano no siempre marca con claridad quién habla. Pero el versículo 1a, en el Señor me refugio, es la voz del orante. Pero los versículos 1b, 3 son las palabras de otros, consejeros, amigos, tal vez los guardias del templo que le recomiendan huir. Los versículos 4, 7 son la respuesta del orante, pronunciada con calma y firmeza. Reconocer este diálogo cambia completamente la comprensión del Salmo. No es un monólogo de alabanza, sino una profesión de fe pronunciada en respuesta directa al consejo del miedo. Yo no sé si ustedes alguna vez habían escuchado que los versículos se subdividían también en letras. ¿Saben qué significa eso o me detengo? Uno también puede subdividir un versículo por letras, A, B, C, D. Entonces, cuando yo les digo 1A, estoy diciendo hasta la primera coma. En el Señor me refugio. Eso es 1A. Cuando digo 1B, digo, ¿por qué me dicen? Hasta ahí. Y si digo 1C, estoy diciendo, escapa al monte como un pájaro. ¿Queda claro? Eso significa la división en letras. Detengámonos un poco en la estructura. El Salmo se organiza en dos partes claramente opuestas, enmarcadas por la profesión inicial del orante. Por eso yo solo establezco este paralelo desde el versículo 1b. Entonces hay dos voces, la voz del miedo y la voz de la fe. La voz del miedo del 1b al 3 y la respuesta de la fe, versículos 4 al 7. Entonces, la voz del miedo dice, escapa al monte como un pájaro. La voz de Dios dice, la voz de la fe dice, en el Señor me refugio. La voz del miedo dice, los malvados tensan el arco en la sombra. La respuesta de fe dice, los ojos del Señor observan desde el cielo. La voz del miedo, ¿qué puede hacer el justo si tiemblan los cimientos? La respuesta de fe, el Señor examina, juzga y actúa. La voz del miedo, el refugio es el monte, un lugar. La respuesta de fe, el refugio es el Señor, una persona. La voz del miedo, su horizonte, una oscuridad amenazante. La respuesta de fe, su horizonte, los rectos verán su rostro. La voz del miedo, los ojos del enemigo. La respuesta de fe, los ojos del Señor. La voz del miedo, la oscuridad. La respuesta de fe, el rostro de Dios. Entonces, el versículo 1a es una profesión inicial. En el Señor me refugio. 5 palabras en hebreo que son simultáneamente la introducción del Salmo, su conclusión y su argumento central. Es decir, lo esencial del Salmo está en el versículo 1a. Todo lo que sigue, tanto la voz del miedo como la respuesta de fe, se desarrollan a partir de esa afirmación.
Es una afirmación concéntrica. La voz del miedo, que se puede sintetizar en una expresión: huye al monte, versículos 1b al 3. Los consejeros presentan la situación con realismo. Los malvados tienen sus arcos tensados. La violencia opera desde la sombra. Los cimientos del orden se tambalean. Su conclusión lógica es huir. En su lógica, el único refugio posible es el monte. ¿Por qué? Porque es un espacio natural, lejos del alcance de los perseguidores. La respuesta de fe: Dios observa desde su trono. Versos 4 al 7. El orante responde no con argumentos humanos, sino con una visión. El Señor está en su templo santo y en el cielo. Sus ojos observan, examina justos e injustos, actuará y los rectos verán su rostro. Es una respuesta que opera en un plano distinto al de aquel que amenaza. Pasa de la lógica del miedo a la lógica de la fe. Detengámonos un poco a comentar los versículos. Verso 1a. En el Señor me refugio. El salmo comienza con una declaración que en hebreo tiene la forma de un perfecto. No dice voy a refugiarme, sino que dice me he refugiado o estoy refugiado. Es decir, que es un hecho consumado. El orante no está todavía buscando dónde esconderse, sino que ya ha encontrado su refugio en el Señor. Esta afirmación convierte a la pregunta que sigue, ¿por qué me dicen que huya?, en una interpretación retórica cargada de asombro. ¿Cómo pueden decirme que huya si yo ya estoy refugiado, si yo ya he encontrado casa? La palabra refugio en el Salterio nunca designa precisamente un lugar seguro, designa siempre una relación. Refugiarse en el Señor no es esconderse en un espacio protegido, sino que es acogerse a una persona. Es la diferencia entre refugiarse en el templo, un edificio, y acogerse al Señor que habita en el templo. No es lo mismo un espacio que una persona. El Salmo hará explícita esta distinción en los versículos siguientes. Versos 1b al 3. Escapa al monte como un pájaro. El consejo de quienes rodean al orante es presentado con todos sus argumentos. Los malvados ya tienen el arco tensado, las flechas listas, la oscuridad como cobertura y los rectos de corazón como blanco. La imagen es concreta y amenazante. Y el argumento final parece irrebatible. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Esta última pregunta, formulada en boca de los consejeros del miedo, es en realidad muy importante. Los consejeros la pronuncian como una constatación de impotencia. Si los cimientos del orden social y jurídico se han derrumbado, no hay nada que hacer. Pero el orante la recibe como una provocación a la fe. Precisamente cuando los cimientos humanos se tambalean, aparece con toda claridad el único fundamento que no vacila, el Señor. ¿Qué significa el monte y cuál es su simbolismo? El consejo de escapar al monte no es casual. En el mundo bíblico, las montañas eran el refugio natural de quien huía de la persecución. David se escondió en las montañas mientras era perseguido por Saúl. 1 Samuel, capítulos 23 y 24. Los profetas encontraron allí lugar de retiro y de protección. Las cuevas del desierto ofrecían seguridad cuando la ciudad dejaba de ser habitable. El monte representaba, por tanto,
la solución humana más lógica ante el peligro: alejarse, ocultarse y sobrevivir. La comparación con un pájaro acentúa todavía más la vulnerabilidad del justo. No se trata de un guerrero que reorganiza sus fuerzas, sino una criatura pequeña y frágil, cuya única posibilidad es escapar. Precisamente ahí la fe introduce un horizonte inesperado. La fragilidad no obliga necesariamente a la huida cuando el Señor es el refugio. El simbolismo resulta aún más sugerente porque en la Escritura la montaña no solo es lugar de refugio, sino que también es lugar de revelación. En los montes Dios llama a Abraham. En el monte entrega la ley a Moisés. Manifiesta su presencia a Elías y más adelante Jesús proclamará las bienaventuranzas y se transfigurará en el monte. Sin embargo, el Salmo 11 no invita a subir a la montaña para encontrarse con Dios, sino a descubrir que el verdadero refugio es Dios mismo. El centro deja de ser el lugar de la revelación para convertirse en la persona que es revelada. Frente al consejo de buscar un refugio geográfico, el orante responde con una profesión de fe: en el Señor me refugio. La diferencia no es simplemente entre dos refugios, sino entre dos maneras de comprender la seguridad. Una busca salvar la vida cambiando de lugar, la otra descubre que la verdadera estabilidad nace de la confianza en Dios. Esa tensión recorre toda la Escritura. En algunos momentos Dios conduce a sus elegidos al desierto, pero en otras ocasiones a la montaña para preservarlos. En otro, los llama a permanecer donde están y a confiar en Él. La fe no consiste siempre en retirarse del conflicto. A veces consiste precisamente en permanecer cuando todo invita a huir. El criterio no es el miedo, sino la obediencia y la confianza. El monte acaba convirtiéndose así en una imagen de todas las seguridades que el ser humano busca cuando el miedo se apodera de él. Cambiar de lugar, retirarse, esconderse, poner la esperanza únicamente en estrategias humanas. El Salmo no condena la prudencia ni la huida cuando son necesarias. Cuestiona más bien la pretensión de encontrar en ellas la salvación definitiva. Solo Dios puede ser refugio absoluto. El monte puede proteger el cuerpo, pero únicamente el Señor puede sostener el corazón. Versículo 4. El Señor está en su templo santo. La respuesta del orante comienza con una frase nominal que en hebreo tiene una fuerza especial. No dice el Señor está como afirmación en marcha, sino como una presentación de un hecho permanente y sólido. El Señor está en su templo. El paralelo con el trono celestial es igualmente importante. Templo santo y trono del cielo son dos modos de expresar la presencia y el señorío de Dios que abarca la tierra y el cielo. Y hay un movimiento en este versículo que es tan sutil como profundo. Se pasa de un templo a un trono. Comienza afirmando: el Señor está en su templo santo, una expresión que remite al santuario de Jerusalén, signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero sin detenerse allí, el salmista añade inmediatamente: el Señor tiene en el cielo su trono. No se trata de dos moradas distintas donde Dios habita, sino una progresión deliberada, del santuario visible al gobierno universal de Dios. Este detalle resulta especialmente significativo
Si recordamos el contexto del Salmo, el orante parece buscar refugio en el Señor, mientras que quienes lo rodean le aconsejan huir, porque los cimientos se tambalean y el orden parece derrumbarse. La respuesta del salmista consiste en elevar la mirada. El verdadero fundamento nunca ha sido un edificio, sino el Dios que reina en el cielo. Aunque el templo pudiese ser profanado o incluso llegase a caer como sucedió, el trono del Señor permanece estable. El Salmo realiza así un desplazamiento de una enorme profundidad espiritual. La confianza no descansa en un lugar sagrado, sino en la soberanía de Dios. El templo es signo de su presencia, pero no es su límite. La fe madura descubre que Dios no queda encerrado en ninguna institución ni en ningún edificio, por más santo que sea. Las estructuras humanas pueden tambalear, pero el reino de Dios permanece. Esta intuición prepara además la revelación del Nuevo Testamento, pues Jesús anunciará un culto que ya no depende exclusivamente ni de un monte ni de un templo. Juan 4, 21-24, porque Jesús mismo es el verdadero templo. Juan 2, 19-21. Desde entonces el refugio definitivo del creyente no es un espacio sagrado, sino la persona de Cristo, en quien habita la plenitud de Dios. Colosenses 2:9. Esta afirmación responde directamente al Salmo 10, donde el malvado decía que Dios se tapa la cara y no ve. Aquí se proclama exactamente lo contrario. Los ojos de Dios están observando, sus pupilas examinan a los hombres, y el contraste con los malvados del versículo 2 es deliberado. Ellos disparan en la sombra, convencidos de que nadie los ve, pero los ojos del Señor penetran la oscuridad. Versículo 4b al 5. Sus pupilas examinan a los hombres. El Salmo emplea dos verbos distintos para describir la mirada de Dios. Uno más general, Dios observa, y uno más preciso, Dios examina, escudriña. La riqueza del versículo va más allá de los verbos empleados. El salmista no se limita a decir que Dios tiene ojos, añade que Dios tiene pupilas, o literalmente que tiene párpados, así se dice en hebreo, y unos párpados o unas pupilas que examinan a los hombres. No se trata de una simple repetición poética, es una imagen intensamente humana. Es como quien entrecierra los ojos para mirar con mayor atención, fijando la vista hasta distinguir lo que otros no alcanzan a percibir. El paralelismo expresa dos niveles de la mirada divina. Los ojos contemplan la realidad, las pupilas escrutan. Dios no solo ve los acontecimientos externos, conoce el corazón, las motivaciones y las intenciones más ocultas. Ninguna apariencia puede engañarlo, porque su mirada atraviesa las máscaras con las que el ser humano intenta ocultarse. Esta imagen responde directamente al versículo 2. Los malvados disparan en la sombra, convencidos de que la oscuridad garantiza su impunidad. Pero precisamente allí donde los hombres dejan de ver, comienza la mirada de Dios. La noche no oscurece sus ojos, las sombras no limitan su conocimiento. Lo que permanece oculto para la justicia humana está completamente expuesto ante el Señor. El versículo 5 prolonga esta idea desde la contemplación hasta el juicio. El Señor examina a honrados y a malvados y aborrece al que ama la violencia. Pero no hay que entender esta expresión
como un odio personal de Dios hacia el pecador, sino como la incompatibilidad radical entre su santidad y la violencia. El Dios que conoce el corazón no puede permanecer indiferente ante el mal. Su rechazo de la violencia es inseparable de su amor por su justicia. La mirada de Dios no es la de un vigilante que busca sorprender al culpable, sino la de un juez justo que conoce plenamente la verdad de cada persona. Precisamente porque ve más allá que nosotros, su juicio nunca se deja engañar por las apariencias y su justicia alcanza allí donde la mirada humana no puede llegar. Es que yo quisiera intervenir. Desde hace rato yo esperaba que usted llegara ahí, porque yo me he preguntado mucho en estos días si todo lo que nos dicen los salmos ya es una certeza a tener en cuenta. Digamos que en mis postulados de fe, Dios no aborrece a nadie. De hecho, el amor de Dios está en aquellos que no cumplen, porque son el reto de lo que Él quiere de nosotros, que es salvarnos. Entonces a mí me cuestiona mucho esa frasecita, aunque si la trato de mirar con todo el análisis que usted nos ha enseñado este tiempo, Él ama al violento, no a la violencia, ¿cierto? Pero si me profundiza un poquitico, porque me parece triste que uno mire a Dios como un aborrecedor. Sí. El Salmo, pues llegaré más allá en la conclusión. El Salmo lo que está intentando hacer es desmitificar o trasladar el punto de mirada. Es un salmo sobre la observación o sobre la capacidad del ver. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo el salmo? El salmo le está dando un consuelo a una persona de fe. Le dice, yo no soy ciego. Ese es el consuelo para la persona de fe. Yo no soy indiferente. Pero Dios es aquel que no está en un lugar, que no cimienta su vida en un lugar, sino en una persona, en Él mismo. Y Él es un Dios que está en un trono. A ver, es una imagen que uno tampoco puede desconocer en su vínculo histórico. Israel no tiene la concepción de que Dios es papá. Eso no es posible para Israel. Esa novedad, ¿quién nos la da? Jesucristo. Antes de Jesucristo no es posible. ¿Quién es Dios? Dios es un ser todopoderoso que está en el cielo y ya. Y es alguien distante. Por eso, ¿cómo le llaman a Dios en el Antiguo Testamento? El Shaddai, el todopoderoso o el guerrero, aquel que viene y defiende en un campo de batalla. Entonces, de algún modo lo que está haciendo este salmo es invocando la misericordia, la justicia de Dios en medio de su templo, pero le genera una conciencia a la persona diciéndole que la justicia no se da en un lugar físico, sino en un ser, en Dios. Pero miren el título, el Señor es justo y ama la justicia. Lo que el texto bíblico también está llevando a vivir al orante es que la justicia solo se encuentra en una persona. Lo que está buscando restablecer el salmista es justamente eso. La justicia la da una persona. ¿Y eso por qué es esperanzador? Porque ¿cuál es el sentimiento humano? La violencia, la venganza. ¿Qué está diciendo el salmista? Que uno no cobra venganza en sus propias manos, porque Dios ama la justicia, pero la justicia es a su modo. Es lo que yo intentaba explicar ahora haciendo un traslado de la tierra al cielo. La visión de la resurrección es una visión muy tardía en Israel. Cuando se escriben los salmos, posiblemente ellos no creen en la resurrección. ¿Ellos en qué creen? En la bendición de Dios que se manifiesta en tres cosas: en la tierra, en los hijos y en la prosperidad. Entonces, ¿qué está viviendo este hombre? Posiblemente este hombre siente
que lo han atribulado, que le han robado toda la esperanza en esta tierra y que va a morir sin que la justicia se restablezca. Entonces, el salmista está haciendo esa claridad, está diciendo, en palabras sencillas, yo no amo tu violencia, pero tampoco tú busques vengarte. Déjame a mí esa tarea. Exactamente. Dios es el que restablece la justicia. Pero si ustedes se dan cuenta, solo hay un versículo, el 6, donde Dios dice cómo restablece la justicia. Y ahora lo vamos a ver un poco y vamos a hacer una lectura de él. Dios, y acá encadeno, hace justicia con ciclones, fuego y azufre. Versículo 6. El castigo de los malvados descrito en este verso evoca otro paradigma bíblico del juicio divino en Sodoma y en Gomorra, en Génesis 19:24. No pretende ser una descripción literal del futuro, es un lenguaje teológico que expresa lo inevitable y lo contundente de la justicia divina. El lote o la porción de la copa que recibirán los malvados es una imagen judicial. Cada cual recibe lo que merece, exactamente medido y distribuido por el juez supremo. Y acá me detengo brevemente. Hay un principio que uno jamás puede olvidar en la teología bíblica, y es que uno tiene que hacer una lectura cristológica del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno hace una lectura cristológica de este salmo, y ahorita lo haremos, descubriremos otra manera de ver esto. Por ejemplo, Jesús, ¿qué diría de aquellos que nos persiguen? Que hay que amarlos y orar por ellos. Entonces, siempre hay que hacer una lectura cristológica. Y aborrecer no hay que entenderlo como un rechazo. Porque yo les dije ahora que el Salmo se dedicaba a aquellos que ven. Lo que el Salmo está diciendo es que el justo Dios lo ve y Dios ve al justo. ¿Quién es el que aborrece? El que no quiere ver o a Dios o dejarse ver por Dios. Otra imagen que utiliza el libro del Génesis. ¿Recuerdan al hombre que por ocultarse de Dios, por no mostrar su pecado, se cubre? Es algo así la imagen que está utilizando el salmista. ¿Quién es el que aborrece? El que no quiere dejarse ver por Dios. El que no quiere que Dios intuya lo más profundo de su corazón. Porque Dios no solo observa, Dios conoce las profundidades de las entrañas. Entonces, ¿por qué un hombre es aborrecido? No porque Dios lo rechace, sino porque el hombre pone una barrera para que Dios no le contemple el corazón. Pero es un modo poético para decir que el pecado lo que hace es hacernos creer que Dios no nos ve. Exactamente. No sé si de pronto fui más claro con esto. Sigamos. Miren el Salmo 7, el versículo 7, el cambio radical que da. Los rectos verán su rostro. ¿Cuál rostro? El de Dios. El versículo final constituye el punto de partida de mayor densidad espiritual del Salmo. Ver el rostro de Dios es una de las expresiones más altas de la comunión con Él en el Antiguo Testamento. En la cultura bíblica, ver el rostro de Dios era el privilegio reservado para sus amigos y sus servidores más cercanos. Ser excluido de su presencia equivale a estar en desgracia. ¿Recuerdan, por ejemplo, que se dice de Moisés que era su amigo, que él lo veía cara a cara? Es esa la imagen. Del mismo modo, ver el rostro de Dios no significa contemplar simplemente su apariencia, sino ser admitido a la intimidad de su presencia.
es vivir bajo el resplandor de su favor. En la Biblia, el rostro representa a la persona misma. Buscar el rostro de Dios significa buscar al Señor. Que Él haga brillar su rostro sobre nosotros es pedir su bendición. Y cuando Dios esconde su rostro, expresa la experiencia dolorosa de una ausencia aparente. Pero la promesa final del salmista abarca una profundidad extraordinaria. Los rectos no reciben únicamente protección o recompensa, sino que a quien reciben, a Dios mismo. La mayor recompensa de la vida espiritual no es el don particular que Dios nos da, sino recibirlo a Él mismo. Él se nos entrega todo entero a nosotros. La promesa tampoco se limita a un horizonte futuro, aunque alcanzar a su plenitud en la visión definitiva de Dios comienza ya en la existencia presente. Los rectos viven orientando su vida hacia un rostro, caminar de cara al Señor y dejar que su mirada ilumine todas las dimensiones de la vida. La oscuridad del presente no desaparece necesariamente, pero deja de tener la última palabra. Este versículo además cierra admirablemente el recorrido literario del Salmo. Al comienzo, los malvados fijan sus ojos en el justo para convertirlo en el blanco de sus flechas. Miren este camino tan interesante. Al comienzo, los malvados fijan sus ojos en el justo para convertirlo en el flanco de sus flechas. Después, el salmista describe que Dios fija sus ojos en todos los hombres y examina el corazón de cada uno. Y finalmente, la mirada del justo queda orientada hacia el rostro del Señor. Por eso les decía ahora que era un salmo sobre las miradas, sobre cómo ver. El poema entero puede leerse como una transformación de la mirada, del miedo provocado por los ojos del enemigo a la confianza nacida bajo la mirada de Dios, hasta la contemplación de su propio rostro. El peligro no desaparece necesariamente, pero deja de ocupar todo el espacio de su mirada. La última palabra del Salmo no pertenece a las flechas disparadas en la oscuridad, sino al rostro de Dios contemplado en la luz. Esa transformación de la mirada constituye el verdadero itinerario espiritual del poema. Detengámonos en algunas claves poéticas que nos pueden ayudar en la interpretación de este salmo. La primera es el contraste entre oscuridad y visión. El eje poético del salmo es el contraste entre oscuridad, donde operan los malvados, y la mirada penetrante de Dios. Los malvados disparan en sombras, se creen invisibles, impunes y no vistos. Pero el versículo 4 responde con la imagen de los ojos y de las pupilas de Dios que observan y examinan. La oscuridad en la que confían los malvados no es un obstáculo para la mirada divina. Esta polaridad, tiniebla-visión, estructura todo el poema y le da una tensión dramática. Otra clave de interpretación poética, la dirección de la mirada. Todo el salmo puede leerse como un progreso en el cambio de dirección, de cómo se mira. Los consejeros miran flechas, oscuridad y derrumbe de cimientos, y por eso concluyen que lo sensato es huir. El orante, en cambio, levanta los ojos hacia el templo y hacia el trono del Señor, donde Dios observa toda la realidad. Finalmente, el movimiento culmina en la promesa de que los rectos verán su rostro. La mirada pasa del miedo a la contemplación, de fijarse en el peligro a orientar su mirada hacia Dios. El Salmo no pretende negar la existencia del mal,
Lo que quiere buscar es transformar el punto desde el cual cada uno contempla su propia realidad. Hay dos itinerarios simbólicos en este salmo. El primero conduce del refugio humano al refugio divino, del monte al templo, del templo al trono y del trono al Señor mismo. El segundo transforma progresivamente la mirada, de las flechas disparadas en la oscuridad a los ojos que todo lo ven, hasta culminar en el rostro de Dios contemplado por los justos. Ambos recorridos convergen en una misma afirmación: la verdadera seguridad y la verdadera esperanza solo se encuentran en el Señor. Refugio lugar versus refugio persona. Una de las intuiciones más finas del Salmo es la progresión espacial del refugio. Los consejeros proponen el monte, un lugar natural, concreto y físicamente inaccesible. El orante responde con una consecuencia que asciende: el templo, un edificio sagrado, pero que pronto se convierte en el cielo, un trono divino, pero que al final concluye diciendo una persona, el Señor mismo. La progresión muestra que ningún lugar material da verdadera seguridad. Solo la persona del Señor puede ser el refugio incondicional. En castellano, la distinción entre refugiarse en un lugar y acoger a una persona captan especialmente este matiz. Los cimientos que no vacilan. La pregunta del versículo 3 establece un contraste explícito con el tono del versículo 4. Los cimientos de la tierra, donde el orden social, las instituciones humanas pueden tambalear y derrumbarse. Ante ello, el trono del Señor en el cielo no vacila. La fe del orante no descansa en la estabilidad de las instituciones, sino en la solidez de Dios mismo. Por eso puede seguir en pie cuando todo tambalea. Y la última clave poética es el nombre divino como estructura del poema. El nombre del Señor en hebreo, Yahvé, aunque ya no se dice Yahvé, se dice el Señor, pero en hebreo es YHWH, aparece 6 veces en 7 versículos. Es como la estructura del poema, como una columna vertebral. Abre el Salmo en el 1a, enmarca el discurso de los consejeros por su ausencia significativa, pues ellos no pronuncian el nombre de Dios, y aparece 4 veces en la respuesta de fe, versos 4, 4, 5 y 7. Esta distribución no es casual. El nombre ausente en la voz del miedo y presente en la voz de la fe refleja la diferencia entre los dos horizontes espirituales que el Salmo contrapone. El nombre del miedo o la voz del miedo nunca pronuncia el nombre divino. Algunas relaciones bíblicas para este Salmo. Primera de Reyes 8. Habla sobre el asilo sagrado y la oración de Salomón. Esto ya lo hemos visto en otros salmos, entonces lo salto. Habacuc 2:20. El Señor está en su templo santo. El versículo 4 del Salmo tiene su eco más directo en una frase del profeta Habacuc. El Señor está en su templo santo, guarda silencio ante él toda la tierra. Habacuc pronuncia estas palabras después de haber interpelado a Dios por su silencio ante la violencia, como el Salmo 10. La declaración de que el Señor está en su templo no es una respuesta explícita al sufrimiento, es proclamación de soberanía que pide silencio y adoración. El Salmo 11 opera en la misma línea. Frente a los consejeros que hablan de huir, el orante proclama la presencia del Señor.
del monte del Señor. Es un eco del Salmo 121. El consejo de huir al monte encuentra un interesante contrapunto en el Salmo 121. Allí el orante también dirige su mirada hacia los montes, pero inmediatamente descubre que su auxilio no proviene del monte, sino que proviene del Señor, que es el creador del cielo y de la tierra. Ambos salmos coinciden en afirmar que la verdadera seguridad nunca depende del lugar donde uno se refugia, sino del Dios en quien uno pone su confianza. Ver el rostro de Dios. Hagamos un salto de Jacob a las bienaventuranzas. La promesa del de este salmo en el versículo 7, los rectos verán su rostro, recorre toda la Biblia como un hilo dorado. Jacob, después de luchar toda la noche con el ángel del Señor, exclama: he visto a Dios cara a cara y he salido vencedor. Génesis 32:31. Moisés pide a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le responde: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir vivo. Éxodo 33:18-20. El Salmo 17:15 culmina con la misma promesa: al despertar me saciaré de ver tu semblante. Esta tensión entre el anhelo de ver el rostro de Dios y la imposibilidad aparente de hacerlo encuentra su resolución definitiva en las palabras de Jesús de Mateo 5:8. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las bienaventuranzas de Jesús retoman directamente el versículo final de este salmo y lo llevan a su plenitud. No es la muerte del justo, sino que es la pureza del corazón la que abre el acceso al rostro de Dios. Y esa visión no se reserva únicamente para el más allá, comienza aquí, en la vida de aquel que camina con integridad. Y una última relación, el Apocalipsis y la copa del castigo. Apocalipsis 14:10. La imagen de la copa del versículo 6, un viento huracanado les tocará en suerte, reaparece en el libro del Apocalipsis en el contexto del juicio escatológico final y dice: el que adore a la bestia beberá del vino del furor de Dios, ensanciados sin mezcla en la copa de su ira. La imagen de la copa distribuida por el juez es una imagen judicial antigua que el Apocalipsis retoma con plena conciencia de origen sálmico. El juicio del Salmo 11, que parecía histórico y particular, adquiere en el Apocalipsis dimensiones universales y definitivas. Hagamos una lectura espiritual de este salmo. Hay una doble tentación: o huir o confiar. El Salmo 11 plantea una pregunta concreta y universal. ¿Qué hago cuando el ambiente se vuelve hostil? Cuando las instituciones fallan, cuando los malvados parecen imponerse. La respuesta más natural y más humana es la del monte: buscar un lugar seguro lejos del conflicto, escapar de una situación que no tiene salida visible. Los consejeros del Salmo no son malos ni cobardes, son realistas, conocen el peligro, saben que el orden se ha derrumbado. Su consejo de huir nace de la experiencia y de la preocupación por el orante. Pero el orante los desafía desde una lógica distinta, no la del cálculo de probabilidades, sino de la lógica de la fe. El orante no niega el peligro, las flechas son reales, pueden traspasar su cuerpo, pero lo ve desde otro ángulo. El trono de Dios, en él Dios lo observa todo. Los cimientos que tambalean. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo?
Esta pregunta resuena de manera especial en tiempos como los nuestros de crisis institucional, de corrupción y de derrumbe de estructuras que parecían sólidas. Sin embargo, la palabra cimientos posee un alcance todavía mayor. Puede aludir no al orden social y jurídico, sino al fundamento mismo de la existencia humana, a todo aquello que sostiene la convivencia, la justicia y el sentido. El salmista se pregunta qué ocurre cuando parece desmoronarse aquello que le da estabilidad a la propia vida. El salmista no niega que esos sentimientos pueden hacer tambalear la vida. Las instituciones, las comunidades, las familias e incluso las certezas más arraigadas pueden experimentar profundas sacudidas. Lo que afirma es que existe un fundamento que no vacila nunca, el trono de Dios. La fe no descansa en la estabilidad de las estructuras humanas, sino en la fidelidad de Dios que permanece cuando todo lo demás desaparece. San Agustín leyó este salmo precisamente desde esta perspectiva. En sus comentarios a los salmos lo aplica a momentos de crisis de la Iglesia y pone en labios del orante una respuesta a quienes le aconsejaban abandonar la comunión eclesial. Tengo un monte en quien confío. ¿Por qué me decís que pase a vosotros? Para el obispo de Hipona, cuando la estructura humana se quiebra, es el momento de descubrir que la verdadera solidez no proviene del edificio, sino de la roca que sostiene. Cada crisis de los cimientos puede convertirse en una ocasión para purificar la fe y volver a lo esencial. Ver el rostro de Dios, una promesa que orienta la vida. Esto no es simplemente una promesa futura que consuela el presente, es la orientación de toda la vida. Los rectos ya ahora viven mirando en esa dirección. Todo lo que hacen, todo lo que soportan, todo lo que esperan, apunta hacia ese horizonte. El rostro de Dios no solo es la recompensa al final del camino, es la luz que ilumina el camino desde el principio. El rostro de Dios en este salmo es el rostro de un Dios que no está lejano ni escondido. Habita en su templo, tiene su trono en el cielo, pero desde él observa con sus ojos y examina con sus pupilas. Es el Dios que no permanece indiferente ante la violencia, porque ama la justicia con toda su naturaleza. Y es también el Dios cuyo rostro es la promesa suprema para los rectos. No es riqueza, ni poder, ni larga vida, sino su propia presencia. El orante del Salmo no pide ser librado de los peligros, pide implícitamente ver el rostro del Señor. ¿Qué nos podemos llevar para la vida de este salmo? El Salmo 11 habla directamente a quien ha recibido el consejo del monte en algún momento de su vida. Todos hemos recibido en algún momento un consejo de abandonar, huir. Ese contexto es demasiado peligroso, esas estructuras están demasiado corruptas, esa institución ya no tiene solución. El consejo puede venir de personas que genuinamente se preocupan, como los amigos del orante. Pero la propuesta del Salmo es permanecer, quedarse, no por terquedad ni por ingenuidad, sino porque el fundamento de la presencia no es la situación externa, sino la presencia del Señor. El Salmo también habla a quienes atraviesan lo que podríamos llamar terremotos de cimientos, épocas en que todo lo que parecía sólido se tambalea. Crisis de fe, crisis de instituciones, crisis de vocación, crisis de comunidad. En esos momentos, la voz de los consejeros del miedo pueden ser convincentes. El Salmo propone una alternativa. Antes de planear la fuga,
es necesario mirar hacia arriba. El Señor está en su templo santo, tiene su trono en el cielo y sus ojos observan. Finalmente, el Salmo es una invitación a revisar en qué cimienta cada uno su propia seguridad. En la solidez de instituciones, de estructuras, de recursos económicos, de apoyos humanos. Todo eso puede tambalear. La única seguridad que no vacila es el Señor. El Salmo deja abierta una pregunta. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Curiosamente, nunca ofrece una respuesta directa. La respuesta es el propio Salmo. El justo permanece refugiado en el Señor. Mientras el miedo mira las flechas, la fe levanta los ojos hacia el trono de Dios y orienta toda la existencia hacia la esperanza de contemplar su rostro. Algunas preguntas para la reflexión personal. ¿He recibido alguna vez el consejo de huir al monte? ¿Cómo respondí? ¿Qué cimientos se han tambaleado en mi vida? ¿Qué descubrí cuando ocurrió? ¿Mi seguridad descansa más en los lugares o las estructuras o en la persona del Señor? ¿Qué significa para mí que los ojos de Dios observan incluso la sombra donde operan los malvados? He experimentado la tentación de huir en una situación difícil en lugar de permanecer confiando. ¿Qué me dice la promesa? Los rectos verán su rostro. ¿La siento como algo lejano o como una orientación presente? ¿Qué consejo le doy a otros cuando se tambalean los cimientos? ¿Los envío al monte o los ayudo a confiar en el Señor? ¿Cómo puedo ser hoy signo de esperanza y firmeza para quienes sienten que todo se derrumba a su alrededor? ¿Cuándo rezar este salmo? Cuando somos tentados a huir de un compromiso, una comunidad o una situación difícil. En tiempos de crisis institucional, cuando las estructuras en las que confiábamos se tambalean. Cuando necesitamos recuperar la certeza de que Dios observa lo que pareció oculto o impune. Al terminar el día como oración de entrega y confianza, como es su uso en la liturgia de las horas, en las vísperas. En momentos de persecución o injusticia, cuando la huida parece la única salida sensata. Cuando queremos renovar nuestra fe en el Señor como fundamento que no vacila. Como oración de mártires y de todos los que han permanecido fieles en situaciones extremas. Cuando la cultura o el ambiente nos invita a renunciar a nuestros principios para evitar dificultades. Algunos para saber más. La frase "los rectos del corazón contemplarán su rostro" es una frase que recorre todo el Nuevo Testamento y también el Antiguo. En el Nuevo Testamento se resuelve esta tensión en Jesús, el Hijo Eterno, el rostro de Dios que se hace visible y accesible. La promesa del Salmo 11 se cumple en Jesús. En Él hemos visto y contemplado su rostro y su gloria. La liturgia de las horas sitúa el Salmo 11 en las vísperas del lunes de la primera semana y lo propone también en el oficio de lectura del común de mártires. La dimensión escatológica del Salmo, los cimientos que tiemblan, la mirada de Dios que todo lo penetra, la promesa de ver su rostro, lo hace especialmente adecuado para la oración del atardecer y para la memoria de quienes permanecieron fieles hasta la muerte. Concluyamos orando todos juntos.
Señor, hay voces que me aconsejan huir, que esto no tiene arreglo, que los cimientos han cedido demasiado, que lo prudente es escapar al monte y esperar que pase la tormenta. Pero en ti me refugio, no en un lugar, en ti, no en una estructura, en tu persona, no en mi capacidad de resistir, en tu fidelidad que no falla. Tú estás en tu templo santo, tienes tu trono en el cielo. Tú observas, tus ojos observan lo que yo no veo, tus pupilas escudriñan lo que la sombra cree ocultar. Cuando los cimientos se tambalean y a veces lo hacen, recuérdame que tú eres el fundamento que no vacila, que nunca olvide que los ojos que realmente me miran son los tuyos, que la última palabra no la tienen los que tensan el arco en la oscuridad, y orienta mi vida hacia el único horizonte que no caduca, contemplar tu rostro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.